Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre mercancías peligrosas, una parte fundamental en el curso de envases y embalajes. Mi nombre es Oriana Muñoz y el día de hoy junto a mis compañeros Jacqueline Morante y Jairo Rivera hablaremos sobre este tema que es importante para la seguridad en el transporte y la logística internacional. En cuanto a su definición, las mercancías peligrosas son aquellos productos o sustancias que debido a sus propiedades y características representan un riesgo para la seguridad de las personas y el entorno en el que éstas se manejan durante su producción, almacenamiento y transporte. Las propiedades que hacen que una sustancia sea considerada peligrosa pueden incluir inflamabilidad, toxicidad, corrosividad, reactividad química, radiactividad, entre otras. Las mercancías peligrosas se clasifican en 9 diferentes grupos o clases para facilitar su identificación, manejo y transporte seguro. Esta clasificación se basa en las propiedades físicas y químicas de las sustancias, así como en los riesgos que representan. Es importante resaltar que el orden de numeración no se relaciona con la magnitud de riesgo de las mercancías. Por lo tanto, una mercancía de clase 1 podría resultar igual o más peligrosa que una mercancía de clase 7. La primera clase de mercancías peligrosas son los explosivos. Estos se clasifican en diferentes divisiones en función al riesgo de explosión en masa, proyección o incendio que provocan. En la división 1.1 están los explosivos con riesgo de explosión masiva, es decir, que involucran casi toda la carga al explotar e impactan el entorno con la onda generada. En la división 1.2 están los explosivos con riesgo de proyección, es decir, que emiten partículas en todas las direcciones cuando explotan. En la división 1.3 están los explosivos con riesgo predominante de incendio, que puede estar acompañado de proyección de partículas y de una pequeña onda expansiva. Sus efectos pueden ser sucesivos, es decir, que pueden explotar repetidas veces. En la división 1.4 están los explosivos de bajo riesgo de explosión, es decir, que por lo general su explosión no se extiende más allá del recipiente o bulto. En la división 1.5 están los explosivos poco sensibles que implican riesgo de explosión en masa, es decir, que en condiciones normales de transporte tienen muy baja probabilidad de detonar. Y por último, en la división 1.6 están los explosivos extremadamente poco sensibles y que no representan riesgo de explosión en toda la masa. Algunas mercancías que ingresan en esta clase son las bombas, los detonadores, los fuegos artificiales, las municiones y las bengalas. Sobre su simbología obligatoria en el etiquetado, las tres primeras divisiones se representan con el símbolo de una bomba explotando en color negro sobre un fondo naranja y un número 1 en el ángulo inferior. Y las tres últimas deberán contener el número de la división en color negro sobre un fondo naranja y también debe contener el número 1 en el ángulo inferior. Eso tal y como podemos ver en las imágenes que están en la presentación. La segunda clase de mercancías peligrosas son los gases. Estos pueden ser licuados, comprimidos o refrigerados y de acuerdo con sus propiedades pueden ser asfixiantes, comburentes, inflamables o tóxicos. En la división 2.1 están los gases inflamables, que son los gases que pueden inflamarse al contacto con una fuente de calor, como el gas propileno. En la división 2.2 están los gases no inflamables y no tóxicos. Estos son los gases que desplazan el oxígeno provocando asfixia, como el helio. Y por último, en la división 2.3 están los gases tóxicos. Estos son los gases de los cuales la inhalación puede causar efectos agudos o incluso la muerte, como el dióxido de azufre. Sobre su simbología obligatoria en el etiquetado, la clase 2.1 debe contener el símbolo de una llama, ya sea de color negro o blanco, sobre un fondo rojo y el número 2 en el ángulo inferior. La clase 2.2 debe contener el símbolo de una botella de gas en color negro o blanco, sobre un fondo verde y el número 2 en el ángulo inferior. Y por último, la clase 2.3 debe contener un símbolo de calavera sobre líneas cruzadas de color negro sobre un fondo blanco y el número 2 en el ángulo inferior. La tercera clase de mercancías peligrosas son los líquidos inflamables. Estos son aquellos líquidos cuyo punto de inflamación es de 60 grados Celsius. Estas materias pueden presentar características tóxicas o corrosivas. Algunos ejemplos de mercancías de esta clase son la gasolina, la acetona y el alcohol isopropílico. El punto de inflamación es la mínima temperatura a la cual un líquido emite su vapor en cantidades suficientes que produzca una mezcla inflamable al mezclarse con el aire. Esta clase se divide según su punto de evaporación.
En la división 3.1 están los líquidos de los cuales su punto de evaporación es inferior a menos 18 grados Celsius. En la división 3.2 están los líquidos de los cuales su punto de evaporación está entre los menos 18 grados Celsius y los 23 grados Celsius. Y por último, en la división 3.3 están los líquidos de los cuales su punto de evaporación es mayor a 23 grados Celsius y menor a 61 grados Celsius. Sobre su simbología obligatoria en el etiquetado, debe contener el símbolo de una llama en color negro o blanco sobre un fondo rojo y el número 3 en el ángulo inferior. A continuación, mi compañera Jacqueline me seguirá explicando un poco más sobre la clasificación de mercancías peligrosas. Buen día a todos. Con respecto a la clase 4 de sólidos inflamables, se dividen en 3 puntos. En el 4.1 tenemos las materias sólidas inflamables, en el 4.2 tenemos las sustancias espontáneas inflamables, en el 4.3 tenemos las sustancias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables, ¿no? Con respecto a la simbología obligatoria en el etiquetado de la clase 4, se dividen también en 3 puntos. En el 4.1 tenemos los sólidos inflamables, que su etiquetado, la mitad debe ser de fondo color blanco. Ahí debe estar un símbolo de la llamita color negro. En la mitad el fondo debe ser de color rojo, con el ángulo inferior del número 4. En el 4.2, las sustancias de combustión espontánea, el fondo debe ser de color blanco con las rayas de color rojo, el símbolo de color negro, que es una llamita, y en el ángulo inferior el número 4. En el 4.3, las sustancias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables, el fondo debe ser de color celeste. La llamita debe ir una llamita en la parte de arriba y en el ángulo inferior el número 4. Tanto la llamita como el número 4 puede ser de color negro o color blanco, ¿no? En la clase 5 de los comburentes y peróxidos orgánicos se dividen en 2 puntos. En el 5.1 están los comburentes, que están, como ejemplo acá tenemos los fertilizantes. En el 5.2 tenemos los peróxidos orgánicos, que puede ser el removedor de esmalte, ¿no? En la simbología obligatoria en el etiquetado de la clase 5 se dividen en 2 puntos. En el 5.1 tenemos los comburentes. El fondo debe ser de color amarillo, su etiquetado, una llamita en la parte de arriba. En el ángulo inferior el número 5.1, ¿no? En los peróxidos orgánicos, la mitad debe ser de color, el fondo color rojo, la mitad, el fondo de color amarillo. En la parte de arriba puede ser de color negro o blanco, y en la parte de abajo, el 5.2, en la clase 6, tóxicos, aquí se dividen en 2 sustancias. En el 6.1 están las sustancias tóxicas. En el 6.2 tenemos a las sustancias infecciosas, ¿no? En la simbología obligatoria con el etiquetado de la clase 6, como decíamos con respecto al 6.1 con las sustancias tóxicas, el símbolo es muy sencillo, ¿no? Fondo blanco, el símbolo de la calaverita en la parte de arriba, en el ángulo inferior el número 6, ¿no? Y en el 6.2 tenemos las sustancias infecciosas, y aquí podemos observar el símbolo, ¿no? En la clase 7, el material radioactivo, se dividen en 4 categorías. En la categoría 1 está el nivel de radiación en la superficie de 0.5 milirem. En la categoría 2 tenemos el nivel de radiación en la superficie mayor a 0.5 milirem, sin exceder los 50 milirem, ¿no? En la categoría 3 tenemos el nivel máximo de radiación en la superficie de 200 milirem, y en la categoría 4 los materiales fisionables, ¿no?
Con respecto a la simbología obligatoria en el etiquetado de la clase 7, se divide en 4 categorías. En la categoría 1 aquí podemos observar, ¿no?, la imagen de su símbolo. En la categoría 2 y en la categoría 3 van a tener el mismo símbolo, ambas categorías, ¿no? Acá podemos observar en la categoría 4 de los materiales fisionables. También aquí podemos observar cómo debería de ser, ¿no?, su etiquetado. Bueno, doy pase a mi siguiente compañero, Jairo. Gracias. Continuamos con la clase 8, corrosivo. Estas son sustancias que por su acción química tienen un efecto destructivo al contacto. Esto significa que pueden dañar el tejido de la piel o, en caso de un escape, causar daño a otras mercancías o incluso al medio de transporte. Para que exista daño es necesario que haya contacto físico. Aquí pueden ver ejemplos de productos corrosivos como lo es el ácido sulfúrico y el hipoclorito sódico. Ambas sustancias requieren un manejo muy cuidadoso. Es fundamental que estas sustancias estén correctamente etiquetadas con la simbología obligatoria, como se puede ver aquí. Su etiqueta debe tener un símbolo con 2 tubos de ensayo vertiendo líquido sobre una mano y un metal. El fondo superior debe ser de color blanco y el fondo inferior negro con el número 8. Esta etiqueta nos advierte del riesgo de corrosión que presentan estos materiales. Clase 9. Objetos peligrosos diversos. Esta categoría incluye materiales que presentan riesgos durante el transporte, pero que no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Por ejemplo, las baterías de litio y los airbag para los automóviles son objetos que pertenecen a esta categoría debido a los riesgos que pueden presentar. Al igual que las demás clases, los objetos peligrosos diversos de la clase 9 deben estar correctamente etiquetados. Su etiqueta debe ser de color blanco con franjas verticales negras en la mitad superior y el número 9 subrayado en la esquina inferior. Aquí pueden ver el símbolo correspondiente que ayuda a identificar estos materiales durante su transporte. Seguimos con las normas de acuerdo a medio de transporte. Es crucial conocer las normas específicas de transporte para mercancías peligrosas, ya que estas garantizan la seguridad en su manejo y traslado. Vamos a ver las regulaciones principales según el medio de transporte. Para el transporte marítimo contamos con el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, conocido como el IMDG. Este código, desarrollado por la Organización Marítima Internacional, la OMI, establece las pautas para el embalaje, etiquetado y documentación necesaria para el transporte seguro de mercancías peligrosas por mar. Incluye regulaciones detalladas sobre la segregación de distintas clases de mercancías peligrosas para evitar reacciones peligrosas durante el transporte. En el caso de transporte por carretera, el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, conocido como el ADR, es la normativa que regula este ámbito. Este acuerdo es aplicable en Europa y en algunos países fuera de Europa que han adoptado estas regulaciones. El ADR cubre sobre el etiquetado y embalaje hasta la capacitación de los conductores y la documentación requerida. También establece las condiciones para el transporte seguro, incluyendo las especificaciones de los vehículos y las restricciones de rutas. Por último, el transporte aéreo, las regulaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o IATA son las que se aplican. Estas regulaciones son vitales para garantizar las mercancías peligrosas sean transportadas de manera segura en aviones, considerando las estrictas restricciones y requisitos que esto implica. Las regulaciones de IATA incluyen directrices sobre la compatibilidad de materiales peligrosos, la cantidad máxima permitida por envase y la documentación necesaria para el transporte aéreo. Además, estas regulaciones se actualizan anualmente para incorporar nuevas tecnologías y materiales. Con todo lo que hemos visto a lo largo de este video, tanto la identificación correcta de los materiales de mercancías peligrosas como el cumplimiento de las normativas de transporte
son muy esenciales para evitar accidentes y asegurar el manejo seguro de estos materiales. Nosotros esperamos que esta información les haya sido útil y ahora tengan una mejor comprensión de cómo trabajar con mercancías peligrosas. Gracias por acompañarnos en este video. Adiós y hasta la próxima.